Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Isabel y, aunque la gente diga que tengo una vida tranquila, esta noche estoy encerrada en el baño con la luz apagada, apretando los dientes para no llorar mientras escucho a mi esposo gritar mi nombre por toda la casa, furioso porque no encontró su camisa planchada. Llevo 20 años casada con Javier, el hombre que alguna vez me prometió que me cuidaría como a una reina, y hoy me trata como a una sirvienta sin voz ni rostro. Me casé joven, creyendo que el amor bastaba, pero el amor no llena neveras ni protege de los gritos que duelen más que los golpes. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer que fui, aquella que sonreía con fuerza, que caminaba segura, que soñaba con ser independiente. Hoy solo tengo claro una cosa: si no hago algo pronto, me voy a perder del todo. Y yo ya estuve perdida una vez, pero esta vez no pienso quedarme callada. Vivimos en Toledo, en una casa modesta de 2 plantas que huele siempre a lejía y a café recalentado. Las paredes guardan fotos antiguas donde todavía sonrío, sin saber lo que vendría después. Siempre fui ama de casa, dedicada a limpiar, cocinar y cuidar de todo lo que Javier dejaba tirado detrás de sí, como si yo no tuviera derecho a cansarme. No salía mucho, no tenía amigas, y mi mundo se limitaba al supermercado, la farmacia y los pasillos silenciosos de nuestra casa. Pero durante años creí que eso era normal, que así debía ser la vida de una esposa. Su madre, Carmen, vive a 3 calles de aquí y entra sin avisar, como si la casa fuera suya. Desde el principio dejó claro que yo no era suficiente para su hijo, que me quedaba grande el apellido que ella defendía como si fuera un título nobiliario. Criticaba mi forma de cocinar, de vestir, incluso de hablar, como si cada palabra mía le ofendiera. Javier nunca la frenó, al contrario, a veces parecía disfrutar viendo cómo me dejaba en evidencia. Yo aguantaba, sonriendo por educación, pero por dentro me iba apagando poco a poco. Antes de casarme, trabajé 5 años en un banco como auxiliar administrativa, y era buena en lo que hacía. Me gustaban los números, el orden, la lógica de las cuentas claras, y por primera vez me sentía útil, independiente, viva. Guardaba mi sueldo con orgullo y soñaba con comprarme un coche pequeño y un piso propio. Pero todo eso quedó atrás el día que Javier me pidió que dejara el trabajo, para dedicarme al hogar, decía, porque el dinero no lo era todo. Qué irónico, ahora lo controla como si fuera dueño hasta del aire que respiro. No sé en qué momento exacto cambió, pero un día dejé de ser su compañera para convertirme en su empleada. Me hablaba con órdenes, con desprecio, como si todo lo que hacía no valiera nada. Si la casa no estaba perfecta o si faltaba leche, fruncía el ceño como si fuera un crimen. Ya no me preguntaba cómo estaba, no me miraba a los ojos, solo me señalaba errores. Y yo, sin sueldo, sin salida, sin voz, obedecía por miedo a romper aún más lo que ya estaba roto. Recuerdo la primera vez que me gritó delante de otros, fue en la frutería, porque se me olvidaron las naranjas. Me levantó la voz como si fuera una niña tonta, y la gente nos miraba con incomodidad, mientras yo agachaba la cabeza tragándome las lágrimas. Al volver a casa, me pidió perdón a medias, con un «es que me haces perder la paciencia». Después vinieron más gritos, por la cena fría, por las toallas mal dobladas, por cualquier cosa. Y yo me fui encogiendo por dentro, como una flor que nadie riega. Carmen no perdía oportunidad para recordarme que, sin su hijo, yo no sería nadie. Me lo decía mientras tomábamos café, con una sonrisa venenosa, o cuando Javier estaba cerca, para que lo escuchara también. No sé cómo te aguanta, con tantas mujeres que desearían estar en tu lugar, repetía. A veces me comparaba con vecinas jóvenes, como si yo fuera un mueble viejo al que ya no se le encuentra uso. Yo no contestaba, porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Teníamos una cuenta en común desde que nos casamos, y ahí entraba el sueldo de Javier, que era el único ingreso que teníamos. Yo no manejaba efectivo. Todo lo que necesitaba, lo compraba con la tarjeta, y si se pasaba del límite, había problemas. Nunca me permitió tener un dinero aparte, decía que eso era cosa de desconfiados. Él revisaba cada gasto, cada recibo, cada ticket,
como si yo fuera una ladrona. Yo pensaba que era lo normal en un matrimonio, hasta que dejó de serlo. Un lunes cualquiera, fui al supermercado y la tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error, pero al llegar a casa descubrí que Javier había cambiado las contraseñas y bloqueado todas mis tarjetas. Cuando le pregunté qué pasaba, solo respondió: ahora todo se hace por mi cuenta. Me dejó sin acceso al dinero, sin explicación, como si no tuviera derecho a saber nada. Sentí un escalofrío en la espalda, como si me hubieran cerrado la puerta de una cárcel invisible. Esa noche, mientras cenábamos, me dijo con frialdad: si quieres comer, tendrás que pedírmelo. Yo no supe qué decir, solo bajé la mirada y apreté el tenedor hasta que me dolió la mano. Carmen, que estaba en la mesa, soltó una risa suave, cómplice, como si aquello fuera gracioso. Nadie más se rió. Ni siquiera Javier. Solo me miró con una mezcla de poder y desprecio que me hizo temblar. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo dentro de mi propia casa. Carmen añadió riendo: ¿necesitas compresas? Tendrás que pedirlas. Y esa frase se me clavó como un puñal, porque no era solo una burla, era una declaración de guerra. Me miraban como si fuera una inútil, una carga, alguien que había perdido hasta la dignidad más básica. Sentí la sangre subir a mi cara, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Pero aún no estaba lista para hablar, todavía tenía miedo de lo que podía pasar si me defendía. No dije nada esa noche ni las siguientes, pero dentro de mí algo se rompió definitivamente. Ya no era tristeza lo que sentía, era una mezcla de rabia, decepción y una fuerza nueva que empezaba a despertar. Me prometí a mí misma que no permitiría que nadie me hablara así otra vez. Empecé a observar más, a escuchar con atención, a pensar con frialdad. El silencio que mantenía por fuera era solo el disfraz de un plan que empezaba a gestarse. Una mañana, mientras doblaba ropa, recordé todo lo que había aprendido en el banco, los movimientos, las firmas, los accesos, los rastros. Me di cuenta de que sabía mucho más de lo que creía, que ese conocimiento era una herramienta que podía usar a mi favor. Nunca había prestado atención a los detalles de las cuentas de Javier, pero de pronto todo cobró sentido. No solo podía protegerme, podía prepararme. Y ese recuerdo fue como una chispa que encendió una parte de mí que creía muerta. Busqué entre los papeles viejos guardados en una caja de cartón y encontré mi última nómina, amarillenta pero legible. Al tocarla, sentí algo dentro de mí que se removía: orgullo, nostalgia y dolor, todo junto. Aquello era prueba de que yo alguna vez fui independiente, capaz, valiosa. Me senté en el suelo con ese papel en las manos y respiré hondo, como si me llenara de valor. Era hora de volver a ser la mujer que había enterrado por amor. Esa noche, mientras Javier dormía, me quedé mirando el techo durante horas y me hice una promesa clara: recuperar mi independencia cueste lo que cueste. Ya no quería ser la esposa invisible, ni la mujer que pide permiso para existir. No sabía cómo lo haría, ni cuánto tardaría, pero sabía que no podía quedarme quieta. Tenía que moverme en silencio, con inteligencia, sin levantar sospechas. Y así empezó mi camino de regreso hacia mí misma. Al día siguiente, pasé por una agencia de limpieza y pregunté si necesitaban a alguien por horas. Me miraron de arriba abajo y me ofrecieron cubrir a una mujer que se había enfermado, sin contrato, en negro. Acepté sin dudar, y empecé a limpiar casas por las mañanas, cuando Javier pensaba que estaba en casa haciendo las tareas de siempre. Volvía justo a tiempo para preparar la comida, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, todo estaba empezando a moverse. El primer día me pagaron en efectivo, 60 euros, que guardé en una cajita de madera que escondí entre mis toallas. Era poco, pero era mío, solo mío. Cada billete lo doblaba con cuidado, como si valiera más por el esfuerzo que me costó ganarlo. Aquella caja se convirtió en mi refugio, mi pequeño secreto, mi esperanza. Cada vez que la abría, sentía que me acercaba un poco más a la libertad. Mi vecina Lola, una viuda amable que apenas salía de casa, notó que algo en mí había cambiado. Le conté solo una parte,
que necesitaba guardar dinero y que no podía usar mi cuenta. Me ofreció su ayuda sin preguntar demasiado y me permitió usar su cuenta bancaria para ir ingresando pequeñas cantidades. Ella también había pasado por lo suyo y entendía el valor de un gesto silencioso. Gracias a ella, mi red de escape empezó a tomar forma. Pasaron unas semanas y Carmen notó que ya no le pedía dinero para el supermercado ni para mis cosas. Me miró con desconfianza una tarde y dijo: ¿Qué pasa? ¿Te volviste economista de repente? Le sonreí con la calma que me costó años aprender y le dije que estaba aprendiendo a ahorrar. No le gustó mi tono, ni mi serenidad. Supo que algo estaba cambiando, pero no sabía qué, y eso la descolocó por completo. Estoy aprendiendo a ahorrar, repetí sonriendo, como si fuera una broma inocente. Me miró de arriba abajo, buscando en mi cara alguna señal de mentira, pero yo había aprendido a esconderlo todo. Fui a la cocina, le serví un café, y cambié de tema con naturalidad. Fingir se volvió mi escudo, mi estrategia para sobrevivir sin levantar sospechas. Y cuanto más tranquila me veía ella, más fuerte me sentía yo. Una familia me contrató para cuidar a su padre enfermo 3 tardes por semana, un hombre mayor con Alzheimer que apenas hablaba, pero que me miraba con ternura. No era fácil, pero el trabajo me daba más ingresos y, sobre todo, más fuerza. Empezaba a sentirme útil otra vez, a recordar que tenía capacidades que nadie me podía quitar. Cada vez que me pagaban en mano, sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. Y lo mejor de todo, en casa seguían sin sospechar nada. En 3 meses ya tenía 2.000 euros guardados entre la cuenta de Lola y mi caja secreta, y aunque era poco para empezar una nueva vida, para mí era un tesoro. Cada euro representaba horas de silencio, de esfuerzo físico, de miedo contenido y de pequeños logros. Me sentía como una hormiga construyendo su propio refugio antes de la tormenta. Empecé a anotar todo lo que ganaba y gastaba en una libreta escondida entre mis libros de cocina. Tenía un plan, y por fin dependía solo de mí. Una noche, mientras limpiaba el escritorio de Javier, encontré una factura que no cuadraba con nada, un proveedor que no conocía, un servicio que no existía. La dejé donde estaba, pero se me quedó grabado el nombre y la cifra. Empecé a prestar atención a lo que decía por teléfono, a los sobres que traía, a las llamadas a deshoras. Su empresa parecía funcionar, pero había algo en el aire que olía a mentira. Y yo sabía cómo oler una mentira cuando se esconde entre cifras. Un vecino, que trabajaba en una gestoría, me comentó un día que había oído cosas raras sobre la empresa de Javier. Dicen que está cobrando sin declarar, que tiene facturas falsas, cosas turbias, soltó, sin saber el impacto de sus palabras. Me hice la sorprendida, pero sentí como se me helaba la sangre. De pronto entendí que no solo me había apagado como mujer, sino que él podía arrastrarme con él si algo salía mal. Y eso no estaba dispuesta a permitirlo. Recordé movimientos extraños en su cuenta conjunta, ingresos que no coincidían con los pagos, transferencias a nombres desconocidos, gastos en efectivo sin justificar. Todo estaba ahí, a plena vista, y yo nunca lo había querido ver. Empecé a anotar fechas, nombres y cantidades, como si volviera a ser la empleada de banco que un día fui. Me volví meticulosa, fría, como si preparara un informe para una auditoría. Solo que esta auditoría era para salvarme la vida. Vi a Javier guardando sobres llenos de dinero en el maletero del coche, mirando a los lados como si alguien pudiera verle. Me escondí detrás de la cortina y contuve el aliento mientras lo observaba. Estuvo apenas unos minutos, pero bastaron para confirmar lo que ya temía: estaba metido en algo ilegal, y lo hacía con total normalidad. Al cerrar el maletero, se fue sin saber que lo había visto todo. Y esa imagen no me dejó dormir en días. No iba a denunciarle, no todavía, pero tenía que protegerme antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que si la policía tocaba nuestra puerta, todo lo que estuviera a su nombre, o al mío, podía quedar bajo sospecha. Y si él había usado mi nombre en algo, yo también estaba en peligro. Tenía que actuar, rápido y sin errores. Porque esta vez no se trataba solo de recuperar mi libertad, se trataba de salvarme.
Abrí una cuenta solo a mi nombre, en otro banco, usando mi antiguo número fiscal y una dirección distinta, la de Lola. Fue como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Allí comencé a guardar todo lo que ganaba limpiando y cuidando al anciano, con transferencias pequeñas para no levantar sospechas. Me aseguré de que todo estuviera a mi nombre, con documentos limpios y sin rastro de Javier. Era mi primer paso legal hacia una vida sin él. Empecé a pasar poco a poco mi dinero limpio a esa nueva cuenta, siempre en cantidades pequeñas, espaciadas en el tiempo. Nadie notaba nada, y si alguien preguntaba, yo tenía excusas preparadas, regalos, pagos por favores, ayudas entre amigas. Me volví una experta en el arte de moverme sin ruido. Cada movimiento era como una pieza de ajedrez, calculado con precisión y sin margen de error. Y con cada ingreso, mi miedo iba perdiendo fuerza. En casa seguía actuando como siempre, ponía la mesa, reía en los almuerzos con Carmen, y escuchaba los monólogos de Javier con la misma cara de siempre. Pero por dentro, yo ya no era la misma. Cada vez que fingía una sonrisa, era una máscara que me daba tiempo para avanzar. Ya no era su prisionera, aunque él no lo supiera todavía. Porque el mayor poder que tenía era que no sospechaban nada, y eso lo cambiaba todo. Le pedí a un antiguo compañero del banco, Luis, que revisara si Javier tenía deudas registradas o movimientos sospechosos. Le expliqué que necesitaba saber si él estaba usando mis datos para algo, sin dar demasiados detalles. Luis fue discreto, pero su cara al leer los primeros informes me lo dijo todo antes que las palabras. Isabel, esto no pinta bien. Tu nombre aparece en varios documentos que tú no firmaste, me confesó con preocupación. Y entonces supe que el riesgo era más grande de lo que imaginaba. Estaba a punto de perder su empresa por impagos, préstamos encubiertos y facturas sin respaldo. Tenía embargos pendientes y deudas con proveedores falsos que nunca existieron, todo camuflado en papeles que, en muchos casos, llevaban mi firma escaneada. Javier había usado mi nombre sin consultarme, sin escrúpulos, como si yo no fuera más que una herramienta en su red de mentiras. Me invadió una mezcla de rabia, asco y miedo. Pero ahora ya no podía detenerme, tenía que ir hasta el final. Había puesto mis datos en contratos, declaraciones y autorizaciones bancarias, incluso en algunos papeles de Hacienda. Había falsificado mi firma con total impunidad, como si yo no fuera nadie, como si no pudiera defenderme. Entendí que no era solo una víctima emocional, también era parte de un entramado financiero que podía salpicarme legalmente. No bastaba con irme, tenía que limpiar mi nombre antes de que todo explotara. Y no iba a quedarme cruzada de brazos mientras él arrastraba mi vida por el barro. Durante días no pude dormir pensando en lo que podía pasar si alguien denunciaba esos papeles. Si la policía registraba la empresa, mi nombre aparecería en todo, y nadie sabría que yo no había firmado nada. Me imaginaba esposada, declarando en un juzgado, perdiendo todo por algo que nunca decidí. Sentía un nudo constante en el estómago, pero también una claridad brutal. Si no actuaba ya, él acabaría con todo lo que me quedaba. Y yo ya había callado demasiado. Fui al banco donde compartíamos la cuenta conjunta y pedí, con la voz más firme que pude, cancelar cualquier poder a su nombre. El gestor me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Llevaba conmigo todos mis documentos y exigí que se dejara constancia de que él no podía operar nada sin mi autorización expresa. Esa tarde salí del banco temblando, pero más libre. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo solo por mí y contra él. Cuando Javier se enteró, montó en cólera como nunca lo había visto antes. Tiró una silla en la cocina, me gritó como un loco y exigió explicaciones. Yo no temblé, no lloré, no respondí. Lo miré con la misma calma con la que había firmado los papeles que me protegían. Y eso lo enfureció aún más, porque se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Algo en su mirada cambió ese día, por primera vez, tuvo miedo de mí. Eres una inútil, sin mí no eres nadie, gritó con rabia, como si esas palabras aún pudieran herirme. Pero ya no dolían. Las había escuchado tantas veces que se habían vuelto vacías, huecas, ridículas.
Lo que antes me destrozaba, ahora solo me confirmaba quién era él y quién estaba empezando a ser yo. Esa frase fue su último intento de control, su última patada desesperada. Pero yo ya no era suya. «¿Eso crees tú?», le dije en voz baja, sin levantar la mirada, mientras seguía preparando la cena como si nada hubiera pasado. No necesitaba gritar para ganar, no necesitaba llorar para tener razón. Bastaba con no tener miedo. Y ese silencio firme, esa serenidad que tanto le descolocaba, fue mi verdadera victoria. Porque él entendía que estaba perdiendo algo que nunca pensó que podía irse, mi obediencia. Fui a una abogada recomendada por Lola y le conté todo con detalles, desde las cuentas hasta las firmas falsas. Me escuchó con atención, sin interrumpirme, y al final me dijo algo que me hizo respirar por primera vez en semanas: «Tú puedes salir de esto limpia, pero tienes que hacerlo todo por vía legal, paso a paso». Me explicó qué documentos necesitaba, cómo proteger mis bienes y qué hacer si él intentaba culparme. No era el final aún, pero ya no estaba sola. No te enfrentes directamente. Hazlo todo con pruebas, con cabeza fría. Él caerá solo, me dijo con firmeza mientras me entregaba una lista de pasos. Me recomendó guardar copias, respaldar documentos y evitar cualquier confrontación violenta. Si quería justicia, tendría que tener paciencia, pero también estrategia. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo y una sensación distinta. Esta vez tenía un plan, tenía apoyo, y tenía algo que él había perdido hacía mucho: credibilidad. Pasaron semanas y Javier empezó a notar que su empresa tenía problemas reales: llamadas que no devolvían, correos sin respuesta, pagos que se retrasaban. Yo lo observaba en silencio, cada vez más nervioso, encerrado en su despacho con el teléfono pegado a la oreja y los nervios a flor de piel. Ya no hablaba tanto en la mesa, ni se reía con Carmen, ni fingía que todo estaba bajo control. Algo en su mundo empezaba a desmoronarse, y él no sabía cómo sostenerlo. Yo, en cambio, cada día sentía más firme el suelo bajo mis pies. Carmen, como siempre, no tardó en buscar culpables, y su dedo apuntó directo hacia mí. «Desde que esta mujer se mete en cosas que no entiende, todo va mal», gritó un día en plena comida, con los ojos inyectados de rabia. Javier no dijo nada, solo apretó los labios y se levantó sin terminar de comer. Ya no me afectaban sus palabras, ahora sabía que su veneno venía del miedo. Y cuanto más me culpaban, más claro tenía que mi fuerza era una amenaza para ellos. Hacienda descubrió las irregularidades en las cuentas de la empresa y envió una notificación formal para iniciar una inspección. Javier la recibió una mañana y se quedó pálido, leyendo y releyendo como si pudiera borrar las palabras con la mirada. Lo vi romper el papel y tirarlo al suelo, pero ya era tarde, el Estado no olvida. Desde ese momento, su comportamiento se volvió errático, paranoico. Y yo supe que la tormenta había empezado, y que esta vez no me alcanzaría. Inspectores llegaron al negocio con carpetas en mano y rostros serios, y los empleados comenzaron a murmurar, inquietos. Javier intentó actuar como si todo estuviera en orden, pero el sudor en su frente lo delataba. Revisaron documentos, pidieron copias, hicieron preguntas. Yo, desde la distancia, ya tenía preparada mi carpeta con pruebas que me desvinculaban de todo. No tenía miedo, estaba lista para protegerme, para hablar si era necesario, para defender mi verdad. Guardé todas las copias en un sobre bien cerrado que escondí en casa de Lola, por si acaso todo se complicaba. Eran correos impresos, extractos bancarios, firmas comparadas, facturas falsas que había fotografiado sin que Javier lo supiera. Tenía fechas, nombres, movimientos, todo ordenado y cronológico. Era mi escudo, mi salvavidas legal. Ya no era la mujer que temblaba en silencio, ahora era la que se anticipaba, la que se cuidaba, la que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Descubrí que los proveedores falsos no eran más que pantallas para blanquear dinero en efectivo que Javier recibía sin declarar. Compraba facturas, inventaba pagos, justificaba ingresos falsos para no pagar impuestos. Todo estaba armado con una frialdad que me heló la sangre. No era un error, era una red bien pensada.
Y mi nombre estaba salpicado por todas partes, como si yo hubiera sido su cómplice. Pero yo tenía la verdad, y la verdad, esta vez, estaba bien documentada. Una noche me pidió que firmara unos papeles urgentes, sin leerlos, con la excusa de que solo eran trámites de rutina. Me tembló la mano al tomar la hoja, pero ya no era la misma mujer ingenua de antes. Le dije que lo leería luego, y él insistió, nervioso, con una urgencia que solo confirmaba mi sospecha. Sabía que si firmaba eso, me hundía con él. Y entendí que ya no solo era su esposa, era su última tabla de salvación, y no pensaba lanzarme al agua. No voy a firmar nada, Javier, le dije con la voz seca, sin un atisbo de duda, mirándole directo a los ojos. Se quedó quieto un segundo, sin saber si reírse o estallar. Intentó convencerme, manipularme, recordarme todo lo que había hecho por mí, pero yo no me moví. Guardé el papel y lo puse en la mesa con cuidado. Era mi forma de decirle que el juego había terminado, y que esta vez las reglas las ponía yo. Gritó que me echaría de casa, que no me dejaría ni un céntimo, que me arruinaría si se lo proponía. Sus palabras ya no me atravesaban, eran ruidos viejos, ecos de un poder que ya no tenía. Me amenazó con abogados, con arrastrarme en su caída, con destruirme públicamente. Yo solo lo miraba en silencio, sabiendo que su furia venía del miedo y que cada grito era una señal de su derrota. Por primera vez, era él quien no sabía qué hacer conmigo. La casa está a nombre de los dos, no puedes echarme, le dije sin levantar la voz, solo con la verdad. No necesitaba gritar ni defenderme, la ley estaba de mi lado. Se quedó mudo, como si no supiera que yo había leído cada escritura, cada documento. No se lo esperaba, porque nunca pensó que yo sería capaz de pensar por mí misma. Pero ya no era su sombra, era una mujer completa, consciente de sus derechos, y decidida a usarlos. La policía llegó una mañana gris con una orden de registro firmada por un juez, acompañados por un perito informático y 2 agentes de Hacienda. Javier intentó mantener la compostura, pero su cara se desfiguró al ver el sello oficial en el papel. Rebuscaron entre documentos, discos duros, carpetas ocultas, y yo me mantuve al margen, con las manos quietas sobre la mesa. Había llegado el momento que tanto temía, y tanto esperaba. Esta vez, la verdad iba a salir a la luz, con pruebas, con nombres, sin necesidad de gritar. Carmen apareció al mediodía gritando que todo era una injusticia, que su hijo era un hombre decente, un empresario de verdad. Lloraba sin lágrimas, con la rabia de quien ve derrumbarse su mundo de apariencias y no sabe a quién culpar. Me señaló delante de los agentes, acusándome de haber traído la desgracia a la familia. Yo no respondí, porque la verdad ya no necesitaba mi defensa. Solo pensé, que grite, que patalee, a mí ya no me toca. Entregué los documentos que había preparado con meses de anticipación, cada copia firmada, fechada y protegida con un informe legal. El inspector los revisó con atención y, por primera vez, alguien en esa casa me miró con respeto. Había hecho todo como debía, sin venganzas, sin trampas, solo con inteligencia y paciencia. Sentí un alivio silencioso, como si me quitaran una piedra del pecho que llevaba años allí. Era libre, aunque aún no lo supieran. Me llamaron a declarar esa misma tarde, en una sala fría, donde me preguntaron si sabía de los negocios de Javier. Conté todo con claridad, lo que descubrí, lo que vi, lo que nunca firmé. Les entregué correos impresos, recibos y pruebas que mostraban cómo él me había usado sin mi consentimiento. El agente asintió varias veces, anotando cada palabra. Por primera vez, mi voz tenía peso, y servía para salvarme. Javier fue detenido esa noche por fraude, falsificación documental y evasión fiscal, mientras Carmen gritaba desde la acera que era todo una conspiración. Se lo llevaron en un coche policial, esposado, con la cabeza gacha y el orgullo hecho trizas. Nadie salió a defenderlo, ni vecinos, ni amigos, ni socios, todos callaban. Yo observé desde la ventana, sin odio, sin alegría, solo con una calma nueva. La tormenta había pasado, y yo seguía en pie. El barrio entero habló del caso durante días,
algunos con morbo, otros con sorpresa, otros en silencio incómodo. La mujer callada de siempre había resultado ser más fuerte de lo que todos imaginaban. En la tienda, en la panadería, en la plaza, escuchaba mi nombre en susurros y miradas cruzadas. Ya no era invisible, pero tampoco víctima. Era alguien que había resistido, y vencido sin violencia. Recuperé mis tarjetas, mis cuentas, mis documentos, y sobre todo, mi dignidad. Fui al banco, cancelé todos los vínculos con Javier, y abrí una nueva cuenta a mi nombre, limpia y clara. Cerré el capítulo del miedo con una firma, sin lágrimas, sin temblores. Me compré una agenda nueva, una cafetera solo para mí y flores para el salón. Era la primera vez que me sentía completamente dueña de mi vida. Carmen dejó de mirarme a la cara, no me dirigió la palabra desde aquel día, ni para insultarme. Siguió viviendo en su casa, sola, derrotada por una verdad que nunca quiso ver. Pasaba por la acera sin saludar, como si yo fuera un fantasma que no podía borrar. Y aunque durante años soñé con ese momento, no sentí victoria, sentí paz. Porque su silencio fue la prueba de que ya no podía hacerme daño. Seguí trabajando, pero ahora por mí y para mí, sin esconderme, sin fingir, sin temer. Me levantaba temprano, cuidaba al anciano, limpiaba casas, y cada euro ganado sabía diferente. Abrí una cuenta de ahorro, me apunté a un curso de contabilidad online, y empecé a soñar de nuevo. No necesitaba lujos ni aplausos, solo tranquilidad. Y cada día, al cerrar la puerta de mi casa, sabía que ese hogar ya era mío de verdad. Con lo que ahorré, alquilé una pequeña tienda de comestibles en la esquina del barrio, con ayuda de Lola y el apoyo silencioso de algunos vecinos. Pintamos las paredes, colocamos estanterías, y en un mes abrí las puertas con orgullo. Alimentos Isabel, decía el cartel, sencillo pero firme, como yo. Vendía pan, leche, verduras, y esperanza. Porque esa tienda no solo era un negocio, era mi declaración de libertad. Los clientes me respetaban, entraban a la tienda con una sonrisa y me llamaban por mi nombre, como si siempre hubiera estado allí. Me pedían consejos, dejaban propinas, y algunos hasta compartían sus historias, como si supieran que yo sabría entenderlas. Ya nadie me gritaba, nadie me daba órdenes, y lo más importante, nadie decidía por mí. Cada producto colocado en su sitio, cada céntimo contado al cierre, era una victoria silenciosa. Y por primera vez, no necesitaba demostrar nada a nadie. Desde prisión, Javier me escribió una carta breve pidiéndome perdón, diciendo que se arrepentía, que había sido un tonto, que ahora entendía todo. La leí una vez, en silencio, sin prisa, y la guardé en un cajón sin responder. No había odio en mí, ni deseo de venganza, solo una certeza, ya no formaba parte de mi vida. Lo que él dijera ahora no podía cambiar lo que me hizo, ni lo que yo había conseguido sola. El perdón no era necesario, porque yo ya había soltado todo. Le deseé suerte en mi mente, le mandé paz en silencio, pero no volví a contestar ni a mirarle atrás. No necesitaba cerrar puertas, porque ya estaban selladas desde hacía mucho. Mi respuesta fue mi silencio, mi nueva vida, mi fuerza recuperada. A veces, no responder es la forma más firme de decir, ya no estás en mi historia. Y eso lo entendí con una tranquilidad que nunca pensé que tendría. A veces, la justicia no llega con castigos ni venganzas, sino con el simple acto de seguir caminando sin arrastrar cadenas. La paciencia, la inteligencia y la dignidad fueron mis únicas armas, y con ellas vencí un sistema que me quería callada. Aprendí que el miedo puede doblarte, pero no destruirte si decides levantarte con calma. Cada paso que di fue lento, pero firme. Porque la verdadera victoria no es gritar más fuerte, es vivir en paz. Nunca subestimes a una mujer que ha trabajado en un banco, y ha aprendido a guardar silencio. Porque detrás de cada silencio puede esconderse una estrategia, una salida, una verdad invencible. Las mujeres que callan no son débiles, están observando, planificando, resistiendo. Y cuando deciden moverse, lo hacen con precisión, sin retroceder. Porque la que un día se creyó invisible,
puede terminar siendo inolvidable. Algunos días, mientras limpio los estantes de la tienda o cobro en la caja, me detengo a mirar por la ventana y veo mujeres pasar con la mirada baja, con prisa, con ese peso invisible en los hombros que yo conozco demasiado bien. No digo nada, no las detengo, pero si alguna entra y me pregunta por algo, le respondo con calma, con firmeza, como si cada palabra fuera un faro. Porque sé que a veces basta una voz serena para que otra mujer recuerde que merece más. Yo no salvé a nadie, solo me salvé a mí misma. Y quizás eso ya sea suficiente. No he vuelto a hablar con Javier ni tengo intención de hacerlo. A veces sueño con él, con sus gritos, con aquella casa silenciosa donde me escondía para llorar sin hacer ruido. Pero al despertar, me encuentro en mi propia cama, sola, libre, con las sábanas limpias y una paz que no cambio por nada. El miedo ya no duerme conmigo. Y eso, más que justicia, es redención. Mi relación con el dinero también cambió. Ahora sé lo que vale, no solo en cifras, sino en lo que representa: autonomía, poder de decisión, puertas abiertas. Ya no le tengo miedo al futuro, ni a las cuentas, ni a quedarme sin nada. Porque lo que tengo ahora no cabe en una libreta: es coraje, es memoria, es experiencia. Aprendí a sostenerme sin deberle nada a nadie. Lola viene a la tienda cada semana. Tomamos café entre cajas de galletas y sacos de arroz, y a veces no hace falta hablar mucho para saber que ambas entendemos lo que significa resistir. Ella me mira con una mezcla de orgullo y complicidad, como si me hubiera visto crecer. Yo le debo más de lo que puedo pagar. Pero hay deudas que se saldan con gratitud sincera, no con billetes. Los domingos cierro la tienda al mediodía y me voy a caminar por el río. Llevo una libreta donde escribo ideas, recuerdos, cosas que no quiero olvidar. Ya no tengo que correr, ni esconderme, ni justificar mis pasos. Camino despacio, respiro profundo, y me permito sentir alegría sin culpa. Porque sobrevivir no fue el final, fue apenas el comienzo. No quiero que nadie me admire. No soy un ejemplo. Soy una mujer que cayó, que dudó, que tuvo miedo, y que un día, solo uno, decidió no seguir esperando. Esa decisión lo cambió todo. No fue épico, ni heroico, ni rápido. Pero fue real. Y a veces, eso basta para escribir un final distinto al que nos dijeron que merecíamos. Porque la verdadera historia no es la que viví con él, sino la que empecé a escribir el día que me elegí a mí. Se quiser, posso formatar agora tudo como documento final, prontos para exportar en PDF ou formato novela. ¿Deseja iso? Aquí tienes los 7 párrafos finales para cerrar esta historia de forma emocional, coherente y poderosa, tal como pediste, sin numeración, en español de España y manteniendo el mismo estilo narrativo fluido, directo y lleno de significado. Algunos días, mientras limpio los estantes de la tienda o cobro en la caja, me detengo a mirar por la ventana y veo mujeres pasar con la mirada baja, con prisa, con ese peso invisible en los hombros que yo conozco demasiado bien. No digo nada, no las detengo, pero si alguna entra y me pregunta por algo, le respondo con calma, con firmeza, como si cada palabra fuera un faro. Porque sé que a veces basta una voz serena para que otra mujer recuerde que merece más. Yo no salvé a nadie, solo me salvé a mí misma. Y quizás eso ya sea suficiente. No he vuelto a hablar con Javier ni tengo intención de hacerlo. A veces sueño con él, con sus gritos, con aquella casa silenciosa donde me escondía para llorar sin hacer ruido. Pero al despertar, me encuentro en mi propia cama, sola, libre, con las sábanas limpias y una paz que no cambio por nada. El miedo ya no duerme conmigo. Y eso, más que justicia, es redención. Mi relación con el dinero también cambió. Ahora sé lo que vale, no solo en cifras, sino en lo que representa: autonomía, poder de decisión, puertas abiertas. Ya no le tengo miedo al futuro, ni a las cuentas, ni a quedarme sin nada. Porque lo que tengo ahora no cabe en una libreta: es coraje, es memoria, es experiencia. Aprendí a sostenerme sin deberle nada a nadie. Lola viene a la tienda cada semana.
Tomamos café entre cajas de galletas y sacos de arroz, y a veces no hace falta hablar mucho para saber que ambas entendemos lo que significa resistir. Ella me mira con una mezcla de orgullo y complicidad, como si me hubiera visto crecer. Yo le debo más de lo que puedo pagar. Pero hay deudas que se saldan con gratitud sincera, no con billetes. Los domingos cierro la tienda al mediodía y me voy a caminar por el río. Llevo una libreta donde escribo ideas, recuerdos, cosas que no quiero olvidar. Ya no tengo que correr, ni esconderme, ni justificar mis pasos. Camino despacio, respiro profundo, y me permito sentir alegría sin culpa. Porque sobrevivir no fue el final, fue apenas el comienzo. No quiero que nadie me admire. No soy un ejemplo. Soy una mujer que cayó, que dudó, que tuvo miedo, y que un día, solo uno, decidió no seguir esperando. Esa decisión lo cambió todo. No fue épico, ni heroico, ni rápido. Pero fue real. Y a veces, eso basta para escribir un final distinto al que nos dijeron que merecíamos. Porque la verdadera historia no es la que viví con él, sino la que empecé a escribir el día que me elegí a mí.